Pero bueno, en este momento vamos a tener la ponencia Redención y Perdón Divino en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Va a estar a cargo de una cátedra prácticamente, que está incluida por la profesora Laura Urbina, por la profesora Brenda Stankeller y por dos estudiantes de las profesoras Candelaria Maita y Francisco Fernández. Yo voy a presentar, como en estos días, a los profesores en su currículum, para que los conozcan brevemente, obviamente. Y los estudiantes también van a ser presentados con un video. Así que, en primer lugar, les presento a la profesora Brenda del Carmen Stankeller, que es profesora en Filosofía por la Universidad Católica de Salta y es profesora en Ciencias Políticas por el IES, Diplomada Universitaria en Aplicación de Recursos Tecnológicos de la Educación Digital, Diplomada en Ética Profesional con orientación en docencia. Actualmente se encuentra cursando especialización en Educación Digital. Es profesora de Filosofía de la Historia en la carrera de Filosofía de la UCASAL. Es profesora de Filosofía en las carreras de Licenciatura en Producción Animal, Licenciatura en Psicología y Trabajo Social. Profesora de Antropología Filosófica en la carrera de Licenciatura en Historia. Profesora de Filosofía de la Educación en Formación Docente para Profesionales. Se desempeña como docente en el sistema de educación a distancia, trabaja en instituciones de formación docente y en instituciones de educación secundaria. Es miembro de investigaciones del área de ética del Consejo de Investigaciones de UCASAL. Luego, la profesora Laura Noemí Urbina, Valor, es profesora de Filosofía por la Universidad Católica de Salta, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Nacional de Salta, doctorando en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán, diplomada universitaria en Aplicación de Recursos Tecnológicos Digital, jefa del Departamento de Filosofía y Ética del Vicerrectorado de Formación de UCASAL. Es profesora en las carreras de Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Teología, profesora de Ética Profesional en carreras de la Facultad de Economía y Administración y de la Facultad de Educación, investigadora del área de Ética del Consejo de Investigaciones de UCASAL, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Artes y Ciencias. Y junto a las dos profesoras están entonces los alumnos Candelaria y Francisco, que van a ser presentados por un video. Buenas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En este breve espacio me pidieron que presente a una persona que para mí es humana, demasiado humana, solo porque tiene una característica esencial que es nada más y nada menos que el asombro. Esta personita, ¿no?, que se deja asombrar por los conocimientos, se deja asombrar por los conceptos, se deja asombrar por los profesores y se deja asombrar sobre todo por el futuro que ella quiere llegar. Estoy hablando de Candelaria. Ella es una alumna, para mí, de lo mejor que me pudo pasar en esta historia de docencia, encontrar a alguien que se deje asombrar. Candelaria es esa persona del asombro, es esa persona que busca, sigue inquietando, le gusta que le inquiete las propuestas, y muy humana en el sentido que ella también exige ser inquietada. Así que asombro e inquietud serían las características de Candelaria. Así que agradezco mucho haberla conocido y seguramente tendremos una gran filósofa que nos sorprenderá y nos va a inquietar, seguramente. Un abrazo, beso para todos. Adiós. Voy a presentar a Francisco Fernández. Él es alumno de la licenciatura en Filosofía. Es muy dedicado al estudio y les cuento un secreto. Es fanático de Kant.
quiere leer la crítica a la razón pura en alemán. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a presentar este trabajo, Redención y Perdón Divino, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, la idea un poco es tomar estos conceptos dentro de lo que sería la comedia, la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el poeta trata de descubrir el sentido de la existencia en un momento que es muy difícil en su vida, una crisis personal, pero también histórica, ¿no? Y esta obra es un recorrido que realiza al lado de su maestro Virgilio en un camino espiritual que implica un ascenso desde lo carnal hacia el espíritu. En medio de ese trayecto, él recibe una misión que viene del cielo y a partir de lo cual él quiere alertar a todos los seres humanos, sobre todo el que mal vive, para que pueda retornar a la recta vía, dice él, ¿no? Y valorar esa vida para alcanzar la ofrenda de esa elevación celestial, ¿no? Para eso, vamos a realizar, el plan de este trabajo es, primeramente, realizar una contextualización histórica de esta obra de Dante. Luego pasaremos a considerar, por el hecho de que Dante presenta los conceptos Dios, el mundo, el hombre, el cosmos, digamos, ¿no es cierto?, el hombre, en íntima relación. Entonces, vamos a considerar algunos rasgos de la cosmología medieval, después algunas ideas estéticas presentes en la Divina Comedia, que son propias también algunas cuestiones de su tiempo, otras que justamente Dante hace ese nexo, ¿no?, entre un poco la época, la Edad Media y la modernidad. Y luego vamos a presentar la Divina Comedia en sí. Dentro de lo que sería esta obra, el análisis se va a centrar en el purgatorio. Luego consideraremos la actualidad de la Divina Comedia, qué nos dice a los tiempos actuales que estamos viviendo. Y llegaremos a algunas reflexiones finales, conclusiones. Seguidamente, entonces, vamos a pasar a ver la contextualización histórica que está a cargo de Francisco. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a la profesora Laura Urbina y bueno, agradezco también a mi compañera Cande y a la profe Brenda. Bueno, como dijo la profesora Urbina, hoy me toca la contextualización histórica. Bueno, ahí pusimos algunos datos que son muy importantes. Primero lo que tenemos que ver que en el siglo XII la Italia a donde nace Dante difería mucho de lo que era de Europa. En Europa todavía se seguía la monarquía, en cambio acá en Italia, sobre todo en Florencia, en Milán, ya había ideologías de independización, ¿bien? Entonces ya había autoridades municipales propias. Bueno, a causa de estas ideas hubo un conflicto armado que era entre los güelfos y los gibelinos, que eran casas distintas. Bien, los autores dicen que este conflicto tenía que haber sido privado, pero no fue privado, pasó a lo público. Por eso fue un conflicto muy, muy sangriento. Uno de los conflictos, que es el que más relevancia tiene, es el de 1260, que es la batalla de Monte Aperti, que también que Dante alude en su obra, La Divina Comedia, a donde, bueno, salen victoriosos los güelfos. Perdón, no había explicado que primero los güelfos eran apoyados por el Papa y los gibelinos todavía eran apoyados por el Sacro Imperio Romano Germánico.
Bueno, Dante nace en esta política, nace en 1265 en Florencia. Luego, transcurrido ya los años, en 1270 conoce a Beatriz, se enamora de ella y luego en el 1283 se vuelve a encontrar con Beatriz, pero esta vez es Beatriz quien lo saluda a él. Después de ese saludo, Dante es como que se inspira y empieza a escribir los poemas. En 1283, bueno, no sé si pueden ver bien. Sí. Bueno. En 1283, en 1290 muere Beatriz, a él le causa un profundo dolor y es por eso, bueno, dicen los autores que la Divina Comedia está dedicada a ella, él se inspira en Beatriz. Bueno, él se casa con otra mujer y tiene 4 hijos. El tercero, Jacobo, el que lo sigue en la literatura, también es poeta, Jacobo Alighieri. Bueno, lo que sucede también dentro de lo que es la política de Florencia es que los güelfos también se dividen en dos. Están los güelfos negros y los güelfos blancos. Los güelfos blancos estaban a favor del Papa, los negros no estaban tan a favor, pero en esa disputa logran ganar los güelfos negros porque son apoyados por el Papa. Digamos, no se sabe el motivo, pero el Papa apoya a los güelfos negros, gana la autoridad de Florencia y como se acuerdan que Dante, cuando es elegido prior, él expulsa a los dos jefes de los dos bandos, o sea, de los blancos y de los negros. Entonces los negros con ese rencor los destierran a él. ¿Bien? Los destierran y bueno, y Dante va vagando por todo el norte de Italia haciéndose cargo de la política en cada comuna a donde él podía hacerse cargo, bueno, lo mandaban ahí. Y bueno, y él escribe la Divina Comedia entre el 1307 y el 1321 y muere en Ravenna, en el norte de Italia, el 14 de septiembre de 1321 con 56 años y bueno, causante por la malaria. Bueno, para entender entonces, digamos, la Divina Comedia, es importante tener en cuenta las ideas cosmológicas medievales. La cosmología medieval en realidad había retomado las ideas, el modelo geocéntrico que había sido planteado ya en la antigüedad griega, y que, digamos, bueno, bajo la forma que le había dado primero planteado Aristóteles, y después, digamos, que fue esto de alguna manera nuevamente trabajado por Ptolomeo, que le dio mayor precisión, ¿no? En ese modelo geocéntrico vamos a tener que la Tierra era el centro, ¿no es cierto?, de todo el universo y estaba rodeada por esferas concéntricas. Esas esferas concéntricas, que justamente eran cristalinas, contenían a los planetas hasta llegar a la esfera de las estrellas fijas. Pero esta idea, esta concepción cosmológica va a tener, por supuesto, los aportes en el medioevo, los aportes del cristianismo. Y entonces, con esa influencia del cristianismo, bueno, la Tierra es vista como el centro privilegiado de la creación y donde se plantea la existencia de los cielos y del infierno. Esto podemos verlo también de alguna forma acá en este esquema de, digamos, donde se retoma un poquito, digamos, la idea esta geocéntrica en la Divina Comedia, ¿no? Y donde vamos a ver que la zona, o sea, en la Tierra, en las profundidades de la Tierra, va a estar ubicado el infierno y en las esferas sucesivas hacia arriba va a estar Dios. Vamos a ver que fuera, ¿no es cierto?, de la esfera de las estrellas fijas está el primer motor inmóvil, o sea, que fue planteado por Aristóteles y que Dante, o bueno, mejor dicho, en la Edad Media,
va a ser considerado que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, ese planteo lo vamos a ver también en forma ascendente en la Divina Comedia. En esa época también se pensaba que los ángeles actuaban como intermediarios entre Dios y el mundo material, y estas ideas, ¿no es cierto?, fueron enseñadas en el medioevo hasta llegar al siglo XV, porque en el siglo XVI ya tenemos la teoría heliocéntrica. Para ver el planteo, en relación al planteo de las ideas estéticas de este momento, vamos a ver que en las ideas estéticas tenemos dos aspectos a considerar. Uno son las ideas medievales que asume Dante, como ser, por ejemplo, la idea de que el arte tenía un sentido pedagógico, ¿no? El propósito, por eso, de la poesía va a ser pedagógico para él. Por otra parte, tenemos que él asume esa metafísica medieval, considerando también la belleza divina como un trascendental. Esa belleza, siempre la belleza de las cosas, trasuntaban, para hacer algo, ser bello, tenía que ser ordenado y armónico, ¿verdad? También otro aspecto de la estética medieval que él asume es el simbolismo, ¿no? Fuertemente el simbolismo, dado en los colores, por ejemplo, inclusive en la luz, la luminosidad, ¿no es cierto?, desde los infiernos hacia el cielo, a través de los números, que también van a tener un carácter simbólico, que después, a lo cual se va a referir algo Francisco, y el uso de las alegorías. Con respecto a las ideas no medievales, o sea que justamente él plantea el dulce, o está dentro de ese movimiento del dulce estilo nuevo, entre los cuales nosotros podemos ver algunos rasgos que ya van presentando ese giro, ese avance hacia las ideas estéticas del Renacimiento, como ser, por ejemplo, la idea de autoexpresividad y la creatividad, porque esto, digamos, la idea de autoría, ustedes saben que es propio, ¿no es cierto?, de la modernidad. Entonces, acá en este caso, ya la autoexpresividad y la creatividad van a ser un aspecto importante para Dante. En la Edad Media se hacía, por esa metafísica que se sostenía y por esas ideas pedagógicas, digamos, del arte como pedagógico, se pensaba que el contenido era más importante que la forma. Es decir, que el contenido tenía que transmitir un mensaje evangelizador. No importaba tanto la forma, pero acá se va viendo ese cambio a esas ideas estéticas modernas en la medida en que él le da importancia a la forma perfecta, a la forma también, no solamente al contenido. Otra cuestión fue la incorporación, la consideración de la imaginación, ¿no es cierto?, también como parte de esta creatividad y en el sentido también de la imaginación para poder explicar esas realidades que serían en el orden teológico, pero acá, dicho desde un poeta, serían, digamos, expresarlas a través de este lenguaje, ¿no?, de un nuevo lenguaje, de este lenguaje simbólico. Y el uso también de la lengua italiana, porque ustedes saben que hasta ese momento, o sea, lo que se utilizaba era el latín, ¿verdad? Entonces, pero él utiliza esta lengua. Ahora Francisco va a hacer la presentación de la obra. Bien. El nombre original de la obra era Comedia o Poema Sacro. Bien. Luego adopta lo que es el nombre de Divina Comedia por un tipógrafo que se llama Ludovico Dolce,
en 1555, que él tiene la obra en sus manos, la lee, la ve, entonces dice, no, bueno, esta obra es muy buena para que se llame solamente comedia, entonces le agregó la Divina Comedia, aparte por los temas que se trataban, que eran muy elevados. Entonces por eso decidió ponerle Divina Comedia, bueno, y es como lo conocemos hasta ahora. La comedia es contrario a la tragedia. ¿Bien? La tragedia comienza feliz, pero tiene un desenlace trágico. En cambio acá es viceversa, o sea, es al revés. La comedia comienza con una situación trágica y termina con un final feliz. Por eso se llama también comedia. Es, como dijo la profe, escrita en italiano. A pesar de que Dante sí sabía latín, pero él decide escribirlo en italiano porque, bueno, como dice un autor, que el italiano pertenecía a la chusma, digamos, era un lenguaje vulgar. Entonces, él para que todos tengan acceso público a esta obra, decide escribirla en italiano. La obra tiene tres partes: el infierno, el purgatorio y el cielo. Es un viaje simbólico que hace Dante. Bueno, es ayudado por su maestro Virgilio, y bueno, y cuando llega al cielo, es ayudado por Beatriz, que habíamos hablado de Beatriz en el contexto histórico. La obra tiene 33 cantos. Cada parte, perdón, son 100 cantos, dividida en 33 entre las partes, y la primera, el infierno, tiene 34, que el primer canto es un proemio, o sea que es una introducción, un discurso antes de entrar a lo que es la obra de por sí. La obra está escrita en tercetos formados por endecasílabos. ¿Qué quiere decir? Son párrafos de tres versos cada uno. Y a su vez esos versos, y según la fonética italiana antigua, esos versos eran, si los separábamos en sílaba, daba justo el número final de 11. O sea, la obra está hecha desde el principio y al final de ese modo en endecasílabo. O sea, todos los versos, si nosotros contamos las sílabas, son 11. ¿Bien? Entonces, por eso hablan de una muy buena obra. Bueno, otra cosa para destacar de esta obra, que es escrita escrita en forma antigua, pero sus personajes, o sea, cómo lo describe y su psicología, la teología, la filosofía que tienen, ya tienen una visión más moderna. Por eso dice que la Divina Comedia es el puente entre lo que es el medioevo y la modernidad. Buenas tardes a todos. Nosotros, puntualizamos propiamente analizar lo que es el purgatorio para hacer la relación con lo que es la donación y el perdón. En primera instancia, el purgatorio está ubicado, es la segunda de las tres regiones de la otra vida descritas en la Divina Comedia, procediendo por el infierno y seguido por el paraíso. Desde su origen etimológico, la palabra purgatorio proviene del latín purgare, que significa limpiar o purificar. Purgar implica llevar a algo a su estado más puro o impoluto. En este lugar se encuentran las almas que murieron en estado de gracia y que aún tienen pecados pendientes o no han podido cumplir su penitencia correspondiente, por lo que necesitan purificarse antes de ascender al paraíso. El purgatorio se divide en tres partes: el antepurgatorio, el purgatorio propiamente dicho y el paraíso terrenal. Esta sección está compuesta por 33 cantos que, al sumarse al canto introductorio del infierno, completan los 100 cantos de la Divina Comedia. En esta segunda parte, Dante describe su ascenso por la montaña del purgatorio, un lugar de purificación donde las almas expían sus pecados antes de poder acceder al paraíso. Durante su camino es acompañado por el poeta romano Virgilio.
La montaña del purgatorio está dividida en 7 terrazas, donde cada una representa un tipo de pecado capital que debe expirar. Dichos pecados están ordenados según su grado de gravedad y comienzan con el más grave para luego terminar con el más leve. Orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Allí las almas avanzan por las terrazas, purificándose y acercándose cada vez más a Dios. Los temas centrales del purgatorio giran en torno a la purificación y a la redención, en contraste con el infierno, donde las almas sufren eternamente. En el purgatorio, las almas aún tienen esperanza. Están en proceso de salvación a través de un doloroso pero necesario camino. Reconocen sus pecados y desean ser purificadas. Aquí el amor divino juega un papel crucial, ya que es la fuerza que impulsa a las almas a avanzar, con la esperanza de encontrar a Dios en el paraíso. El purgatorio cumple la función de expiación, reflexión y arrepentimiento. Solo a través de este peregrinaje hacia Dios, el alma puede aspirar a la redención y al perdón divino. Las almas sufren para reparar los errores cometidos en la vida y mediante ese sufrimiento restauran su relación rota con Dios. Deben corregir lo que dañaron para alcanzar el perdón divino. Este proceso de purificación es clave para liberarse de las impurezas espirituales dejadas por el pecado y así poder volver a relacionarse con Dios. Un ejemplo de este proceso se refleja en la experiencia de Dante, quien comienza con las 7 P en su frente, representando los pecados capitales. Conforme avanza por la terraza del purgatorio, el ángel de la guardia de cada nivel bolla una P, simbolizando la expiación y el perdón de cada pecado. Al final, Dante ha sido purificado y perdonado, demostrando el propósito transformador del purgatorio. Asimismo, el purgatorio está repleto de simbolismos. La montaña misma representa el ascenso y esfuerzo espiritual. Cada terraza simboliza la purificación de un pecado específico, la presencia de los ángeles guardianes, que son guías y figuras de misericordia divina, el sol y la luz divina, donde a medida que se va ascendiendo en la montaña, se va iluminando más el camino, ya que representa la cercanía con Dios. Dante utiliza la alegoría para explorar ideas teológicas y filosóficas, reflejando las creencias medievales sobre la vida después de la muerte, la confesión y la penitencia. A través de su obra presenta una visión optimista del destino humano, subrayando la misericordia y el perdón divino. En el purgatorio, como señala Cliparini, cito, se aspira a un clima de oración y esperanza, donde las almas, aunque sufren, avanzan hacia la redención movidas por la esperanza de alcanzar la salvación. Penetrando ahora sí en las escalinatas de esta montaña, al pie de la montaña, nos topamos con el antepurgatorio. El antepurgatorio es el primer lugar que Dante encuentra en el purgatorio. Aquí las almas que no se arrepintieron de sus pecados en sus vidas son obligadas a esperar un tiempo específico para poder ascender. Ese momento de esperanza se transforma en un espacio de reflexión y penitencia, donde deben mirarse a sí mismos y reconocer sus errores para poder andar hacia el camino de la redención divina. El antepurgatorio es una zona de transición, un espacio donde las almas, aún sin piernas, confiesan ansiosas de escalar, reconocen sus faltas y se preparan para purgarse. El punto de partida de las almas es el purgatorio. En el canto primero, cito, volví hacia él mi rostro enlagrimado, y aquí me descubrió completamente aquel color que se me escondió en el infierno. Llegamos luego a la desierta playa que nadie ha visto navegar sus aguas, que conservé experiencias del regreso. Cierro cita. El proceso de purificación del alma es esencial después de haber atravesado el infierno, marcado por el inicio de un ascenso gradual. Para avanzar hacia el paraíso terrenal es necesario un arrepentimiento sincero, que actúa como primer paso fundamental al camino de la redención y la elevación espiritual. En el purgatorio existe el movimiento a diferencia del infierno, donde las almas están condenadas a una inmovilidad eterna sin posibilidad de redención. El movimiento en el purgatorio simboliza la misericordia de Dios,
ya que las almas con voluntad de purificación aún pueden alcanzar el paraíso a través de un proceso de expiación que se les ha designado. Aquí las almas purgan los pecados cometidos como consecuencia de sus desviaciones. Cada pecado tiene un castigo correspondiente, lo que revela la justicia divina al asignar diferentes destinos a las almas según sus faltas. Sin embargo, a diferencia del infierno, las almas en el purgatorio tienen la esperanza de reconciliarse con Dios. De este modo, el purgatorio se presenta como un lugar donde la misericordia divina otorga la oportunidad de redención y el arrepentimiento sincero es el camino que conduce al encuentro final con Dios. Ahora, Dante y Virgilio se adentran en las 7 gradas del purgatorio. Como dice Liparini, cito, estas gradas son jirones, donde cada uno va a representar un pecado capital. Cierro cita. El primer pecado capital que se presenta es la soberbia. Esta terraza representa el exceso de orgullo, la arrogancia y la creencia en la propia superioridad por encima de Dios. Para alcanzar la redención es necesaria la humildad. Por eso es que las almas en esta etapa cargan pesadas piedras sobre sus espaldas, obligándolas a mantener la mirada en el suelo en señal de arrepentimiento. El segundo pecado es la envidia. Esta terraza corresponde a las almas que miraron con envidia la felicidad y los bienes ajenos. Como penitencia deben vestir túnicas grises y sus ojos están cosidos con alambres de hierro, privándolos de la vista, el sentido que usaron para codiciar lo que no les pertenecía. El tercer pecado es la ira. Esta se manifiesta como un deseo de venganza desmedido o rabia descontrolada. Las almas que pecaron de ira deben vagar en las tinieblas con una expresión de dolor y sufrimiento, tratando de encontrar la paz interior. El cuarto pecado es la pereza. Aquí las almas deben correr sin parar para compensar su pecado y al final buscar un lugar donde descansar. Esta grada representa el peso de la procrastinación y la necesidad de actuar con cuidado y compromiso. El quinto pecado es la avaricia. Las almas que pecaron de codicia y preferencia excesiva sobre los bienes materiales deben tener las manos atadas a sus espaldas y mantenerse boca abajo mientras repiten Adecit pavimento anima mea, mi alma pegada al suelo, tomada del Salmos 119, 25. El sexto pecado es la gula. Refiere al consumo excesivo de alimentos y placeres materiales. Como castigo, sufren de hambre y de sed, ya que antes estos insistían en dar de comer y beber a su cuerpo aun cuando éste estaba satisfecho. Ahora estas almas practican la abstinencia, la moderación y el control de los deseos. El séptimo pecado y último es la lujuria, que es el pecado menos grave y está relacionado con los deseos sexuales. Aquí las almas deben pagar su pecado siendo quemadas por el fuego de una pared en llamas para limpiar sus deseos desordenados. Se entiende así que las almas van ascendiendo gradualmente y en cada grada van purgándose del pecado correspondiente a través de la penitencia y el dolor. El ascenso significa un crecimiento espiritual que conlleva aflicción y sufrimiento, pero también es el símbolo de esperanza de obtener el perdón deseado. Las almas avanzan hacia la purificación absoluta, avanzan hacia la liberación de los pecados. En el canto 5 se dice, cito, no atiendas a la forma del martirio, piensa en lo que vendrá y que en el peor caso no irá más lejos de la gran sentencia, remitiéndose al sufrimiento que le costará el haber actuado de manera incorrecta, cierto que más o menos contraídas según el peso que portando estaban, y aún aquel más paciente parecía decir llorando, ya no lo resisto. Cierro. Las almas cargan con el peso de sus faltas, soportan el sufrimiento que corresponde a cada una de sus acciones terrenales. Considerando que el deseo del alma en el purgatorio es fundamental para que pueda elegir el camino hacia la redención, en este proceso el perdón es indispensable. Según Jiménez, abro cita. El perdón es un fenómeno moral, ya que en la medida en que la víctima concede el perdón al victimario, hay un reconocimiento de humanidad, de valor moral y de dignidad. Esto permite ver al victimario como un ser que ha cometido un error, reconociendo la magnitud de su agravio y estando dispuesto a pedir perdón. Cierro cita. Sin embargo, en el purgatorio no se trata de un perdón entre las almas, las cuales ya están destinadas a responder por sus faltas. Esto implica un proceso moral y espiritual que se lleva a cabo con relación a Dios, quien ofrece la posibilidad de reconocimiento y corrección de las acciones.
El deseo, en fin, está abocado a él. El perdón entre los seres humanos en la vida terrenal implica un reconocimiento de nuestra naturaleza frágil, pero la acción más grave es estar en conciliación con Dios. El purgatorio, por lo tanto, no es solo un espacio de purificación individual, sino un proceso de conciliación con lo divino, donde el perdón divino se concede en la clave para alcanzar la redención. Finalmente, Dante y Virgilio llegan a la cima de la montaña, llamado paraíso terrestre o Edén. Este espacio es un jardín de belleza y serenidad, donde las almas purificadas encuentran su paz y armonía. El paraíso terrestre es la culminación perfecta del purgatorio, donde las almas que han superado los escalones de la purgación se preparan para entrar en contacto con Dios. En este momento es cuando al Dante, ya separado de Virgilio, se le aparece la figura de la feminidad, Beatriz. Dante Alighieri sostiene que ella es la mujer que simboliza el camino a Dios, es la representación de la felicidad, la beatitud y el amor. Dante logra superar las escalinatas del purgatorio gracias a Beatriz, porque ella es su impulso vital. El amor juega un papel incondicional en esta obra. Se convierte en el camino, la guía y el movimiento que lo lleva a la redención eterna. Pero lo característico es que este amor no es un ente ideal que vaga por el espacio. El amor para Dante tiene una identidad, tiene un nombre, tiene un rostro, y ese le corresponde a Beatriz. Ella es la mujer amada que encarna el amor, y se va a convertir en la guía moral durante el viaje de Dante. Gracias a ella, el autor conoce el camino a la salvación y redención de sus pecados. El amante y el amado se van a amar de manera idealizada, dice Rondón. Este amor es el que va más allá de toda relación carnal y terrenal. Es un amor elevado, puro e inocente, donde los amantes se mueven por admiración y devoción entre ellos. Es tan perfectamente virgen que los lleva al acercamiento con Dios. Rondón va a decir, abro cita, el ejemplo más notorio de este tipo de relación es que el amor que tiene Dante hacia Beatriz es debido a que él la ve como una guía moral hacia la divinidad y, por supuesto, la presenta como un ser perfecto, el cual mantiene toda la belleza y lo bueno dentro de sí, al punto de asemejarse con el mismo Dios. Cierro cita. Es decir, Beatriz significó todo para Dante. Cuando él sintió el amor por primera vez, solo a ella percibió. Y entonces, en ese momento, Dante le dio su vida. Se entregó puramente por amor. Y por esa donación, Beatriz le mostró a Dios. Abro cita, del Paraíso, canto 27. Sus partes más cercanas o distantes son tan iguales. ¿Qué decir no logró la que escogió Beatriz para mi estancia? Mas ella, que veía mis deseos, empezó con sonrisa tan alegre, cual si en su rostro Dios recrease. Cierro cita. Bueno, en relación a la actualidad de la Divina Comedia, nosotros podemos ver que esta obra en realidad ha trascendido las condiciones históricas que la vio nacer, ¿no? Porque tiene una visión de la realidad que ha logrado una proyección a lo largo del tiempo y que sigue interpelando al ser humano. El poeta florentino, por una parte, a través de su obra, invita a conocer y a autoconocerse, a explorar las profundidades del alma. Él, por su parte, también busca una excelencia moral y advierte que el destino siempre está en manos de nosotros, en las manos de cada uno, en las elecciones que vamos realizando, en el estilo de vida que tenemos, que cada uno decidió adoptar. O sea que lo que va a experimentar en el futuro es el resultado de las decisiones tomadas en el presente. Por eso Dante destaca la importancia de la libertad humana como el mayor don que Dios nos dio. Quien puede utilizar, cada uno de nosotros podemos utilizarlos para el bien o para el mal. Por eso, solamente mediante esa capacidad que tenemos de discernir entre el bien y el mal, es que el hombre puede liberarse del mal, de la mentira, y generar el ámbito propio para su transformación. Y él insiste en este aspecto de la transformación humana. Él dice que es necesario entender que la vida es un camino de superación, un proceso de crecimiento.
En ocasiones el ser humano puede perder de vista que está llamado a experimentar esa transformación, que le permita elevarse, estar en comunión con toda la realidad. Y como señala Dante, hay veces que el hombre no logra transitar de la fase de gusano a la de mariposa. Eso lo dice en el Purgatorio. Realiza también un análisis ético-cívico de los males presentes en la sociedad de su tiempo, que eso también nos permite pensar en nuestra realidad o en la realidad del mundo actual. Entonces invita a abrirse a una conciencia universal, instando a enfrentar directamente, ¿no?, cara a cara los males para aprender las lecciones, por una parte a nivel personal, pero también a nivel social. Así, él piensa que no se tienen que desperdiciar las oportunidades, buscando la armonía, la paz y la felicidad. Conclusiones. En realidad, mucho se podría decir de la Divina Comedia y de estos aportes de la Divina Comedia en el sentido de la misericordia, del perdón, pero vamos a decir que sobre todo Dante presenta ese camino de ascenso a través de las alegorías, que va justamente a llevar a esa apertura hacia la luz de la verdad, o sea, la búsqueda de esa verdad y en la exploración de lo más profundo también del alma humana. O sea, hay un infierno en nosotros, un cielo al que tendemos que tender. La búsqueda de ese vínculo también entre teología y filosofía y refleja directamente la conexión entre la reflexión sobre lo divino y el análisis de lo humano. En este viaje espiritual que nos lleva, que nos invita a lo largo de sus versos, nos lleva a reflexionar sobre la expiación, la purificación, la búsqueda de la redención, que son temas que todavía siguen resonando en la conciencia humana a través de los siglos. Y esto nos permite decir entonces con el poeta florentino que en el Paraíso expresa en uno de estos versos, ¿no es cierto?, canto quinto, dice: abre tu mente a lo que te revelo y guárdalo bien dentro, pues no hay ciencia si lo que has aprendido no retienes. Nada más. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio abierto a las preguntas, reacciones, comentarios, que comienza Iván. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias. Siempre que uno escucha algo sobre el Dante, no tiene desperdicio, ¿no? La Divina Comedia es así. No tiene nada de desperdicio. Son los clásicos, justamente. Y yo tengo primero tengo una acotación que yo no sé si ustedes lo saben, capaz que sí, me pueden responder porque es más bien una apuesta que yo estoy por hacer, que pienso que en esta figura de los acompañantes, durante la Divina Comedia, la idea del ascenso, está presente algo de la tradición cristiana patrística, que obviamente quizás no, el Dante no tiene ese contacto directo, sino por mediación de un personaje que aparece en el cielo, que es Ricardo de San Víctor, ¿no? Yo no lo sé a esto, pero entiendo, al menos lo que yo he trabajado con Ricardo de San Víctor, él tiene un texto llamado el Benjamín, donde habla de los 12 patriarcas y utiliza alegóricamente justamente las 12 tribus de Israel para mostrar, digamos, justamente un ascenso en la contemplación de Dios. Y es algo que no solamente lo ha hecho él, sino la tradición patrística y medieval lo ha realizado. Y me parece a mí, siempre que aparece Virgilio y Beatriz, y como ustedes lo fueron diciendo, las terrazas se van subiendo, siempre está eso presente. Para mí hay algo, obviamente, entiendo, apuesto, que Dan conoce, porque lo con Ricardo de San Víctor justamente en el cielo.
y al lado está Tomás de Aquino. Eso por el lado, por siguiente, y si lo saben o no lo saben, a mí me parece que sí. Y la segunda era una pregunta, ¿en qué momento se eh, deja Virgilio de ser el acompañante? Porque el Edén, el cielo terrestre o terrenal, es muy parecido a los campos elíseos del canto sexto de la Eneida. Entonces a mí me parece interesante por qué lo deja y en qué momento lo deja, ¿no? En qué terraza queda Virgilio y por qué queda allí, digamos. Eso, gracias. Un poco, como que estamos todos acá, bueno, con respecto al primero, en realidad él es profundo conocedor y recupera mucho de toda esa tradición, digamos, dentro de lo que es el medioevo, ¿no es cierto?, de los anteriores. Y él tiene, bueno, de hecho que en realidad también, bueno, tiene el conocimiento de Santo Tomás, por eso recupera mucho de esa metafísica también que se presenta a través también de las formas, como decíamos, de consideración, inclusive de la luz, etcétera, y lo que es la belleza, ¿no? Así que él tiene ese conocimiento. Y por otro lado, pero en él se da algo que es, él no considera todo tan abstracto, sino lo lleva mucho a la vida que él mismo había, cómo fue transcurriendo su propia vida. Entonces lo lleva mucho a lo concreto. En este camino, por eso es un camino que sí, va de la mano de Virgilio, recupera tradiciones de la antigüedad. Justamente por eso es un gran admirador de Virgilio, pero Virgilio no entra al paraíso. Llega hasta ahí porque justamente él reconoce, recupera y valora digamos, esas ideas de la antigüedad, pero Virgilio también, que representa la sabiduría, en realidad llega hasta un punto porque la revelación cristiana llevaría al otro plano, digamos, ¿no es cierto?, más allá de lo que el hombre, de la sabiduría humana nada más, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de metáforas también como la luz, que va a ser muy importante porque, bueno, es de la oscuridad a la luz, ¿no? O sea, hay una serie de ideas que de hecho se nota también que por una parte vienen de la antigüedad y por otro lado, por supuesto, hay una nueva interpretación porque lo lleva todo a nivel del cristianismo, ¿no es cierto? O sea, lo lleva a lo máximo, digamos, en este camino a través de lo que es Dios mismo, ¿no es cierto? Inclusive en el planteo que decíamos, por eso la cuestión cosmológica es importante también porque la forma de plantear cuál es, digamos, el infierno, su ubicación, lo que está, la luz de Dios, digamos, y los cielos. Entonces todo eso es algo propiamente ya cristiano y asumido en la etapa medieval, ¿no? No sé si quieren... Sí, respecto a lo que es la segunda pregunta, es como que si bien el acompañante de Dante es Virgilio, Virgilio lo acompaña hasta un cierto punto hasta que se presenta Beatriz. Una vez que Beatriz se presenta y Dante la reconoce, Virgilio no se despide directamente, él se retira de lo que es el acompañamiento y ahí Dante continúa con Beatriz, pero no, él no se despide, él directamente como que deja de aparecer en escena. Uh-huh. Hasta claro, es como que tiene un cierto punto, cada personaje cumple un cierto rol y una función de lo que va representando en este recorrido que es el que hace Dante, que es bueno, el protagonista y él escribe propiamente la comedia. Y sí, hay están muchos comentaristas hablan justamente de esa recuperación de esas obras. Quería preguntarle algo súper simple, que era, en su opinión, ¿por qué la lujuria es el pecado más ligero? ¿Ese era? El más leve. El más leve. Porque ahí se habla acerca de un exceso de amor en relación a lo que son los cuerpos. Entonces ese exceso de amor es puesto como el pecado más leve porque tiene una relación con el amor. En una de las presentaciones,
No sé si se puede volver. Bueno, ahí se muestra la escala de que los pecados más graves son los vinculados al amor en cuanto a la carencia. Entonces, a medida que el amor, la desviación del amor, por eso el amor tiene un papel muy fundamental en lo que es la obra, ahí sí se puede observar, tenemos el amor excesivo y el último vendría a ser la lujuria. Por eso es que viene a ser el pecado más leve. Sin embargo, el amor en cuanto a las carencias y el amor desviado, por ejemplo, la gula, es un amor vinculado hacia lo material. Entonces, depende la desviación del amor, depende la gravedad del pecado y también el castigo que conlleva. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia de vosotros todos. Sí, me parece curioso que Dante habla con mucha propiedad sobre el purgatorio, como vosotros mostraron, pero el purgatorio no era parte de la doctrina católica hasta el Segundo Concilio de Lyon, 1274. O sea, me gustaría preguntar si lo que piensan, si esta obra se trata, o refleja más una visión intelectualizada sobre el purgatorio, sobre la doctrina católica, o de hecho les parece que hay una cultura popular que es sistematizada por Dante. O si piensas, por ejemplo, que la obra ayudó a popularizar una doctrina católica cambiando junto a la población católica que no que leía tanto, pero lo que se escuchaba, una tradición, una costumbre tradicional de se hacer oraciones por los muertos, que es muy, muy antiguo, en una doctrina teológica. O sea, la obra es fruto de una cultura popular o ayudó a construir una doctrina teológica católica junto a la cultura popular. Gracias. Yo, de acuerdo a nuestra apreciación, creo yo, ¿no? Que más bien tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Algo que ya estaba permeando, digamos, cambiando quizás en ese momento, ¿no? Así que, y es un momento, justamente un momento muy crítico, ese inclusive en la forma en que él escribe, muchas de sus expresiones tienen que ver, o sea, un poco las metáforas que utiliza justamente porque no puede decir muchas otras cosas cuando está justamente en un gran conflicto con el Papa Bonifacio VIII en ese momento, ¿no? A quien critica justamente, porque como lo coloca también en su obra, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tiene que ver con esto, ¿no? Con ese momento de cambios y un momento crítico histórico donde justamente, bueno, están todas estas controversias, inclusive, que se llevan al ámbito religioso también, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles porque, como bueno, ya dijo el profesor Iván, es hermoso escuchar sobre el arte. Me encanta que hayan decidido, ¿no?, hablar y tomar el arte como punto de partida. Por eso esta pregunta va para los chicos. Qué maldito. No me podía ir sin molestar. Eso que te dije. ¿Qué significa para ustedes? No, no, mentira, no. ¿Por qué eligieron la Divina Comedia? Eso, si podrían responderme entre los dos, no sé. Bueno, la profe. No es tan así. A ver, Cande, creo Como parece. fue un poco dividido. O sea, sí es una realidad que como es un trabajo de la cátedra, nos limitamos a lo que es la estética, digamos. Y nosotros justo estábamos viendo estética medieval y ahí aparecían las ideas estéticas del Dante, con la estética de la luz, estética cristiana, etc. Y de ahí surgió el tema. Fue más como un convenio que una elección, pero después uno cuando se termina interiorizando, le termina encontrando ya el gusto personal, digamos. Por ejemplo, a mí lo que más me gustó, no sé si responde la pregunta, pero lo que más me gustó fue la parte del amor y lo que significa Beatriz para él, porque siento que algo más superhumano, digamos, que no cualquier ser humano lo puede experimentar, digamos, y él lo supo expresar a través del arte. Y eso a mí fue lo que más me llamó la atención.
A mí, bueno, todavía faltó un par de cosas que había que decir. Bueno, sí, me gustó mucho el contexto histórico y luego, bueno, cuando empecé a ver la estructura que tiene la obra, me gustó mucho cómo él la empezó a estructurar y bueno, con las capas que tienen cada parte, ¿bien? Porque él hace como 9 capas, digamos, como un cono, cada cosa es como un cono, ¿bien? Hace 9 capas. Digamos, cómo él va estructurando, bueno, es como que pone niveles de pecados, como hace rato vimos, bueno, y bueno, vos después la lees y siempre saca algo nuevo, o sea, se ve que este Dante era muy inteligente, demasiado sería, para poder hacer cosas muy buenas, simbólicas, te daba mucho simbolismo sobre todo.